Bien. Ya, al final vamos a ver la tabla periódica en su gloria. Entonces, primero, esta tabla tiene una organización muy específica y muy útil. La primer capa de organización es la organización por los números atómicos de los elementos. Entonces podemos ver, en esta primera fila tenemos hidrógeno con número 1, helio con número 2, litio con número 3, berilio con número 4, boro con 5, carbón con 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que están ordenados en filas en orden de número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es la cantidad de protones. ¿Okay? Y este, ¿okay? Entonces, el número atómico es la cantidad de protones que el átomo tiene. Vamos a notar que cada átomo tiene exactamente un número atómico y no hay repeticiones. Entonces, es único. ¿Okay? Vamos a hablar de la organización de esa tabla periódica. En columnas que se llaman grupos o familias. Esas familias contienen elementos con propiedades similares. Entonces, esa es la razón que no tenemos una tabla periódica que es solo un rectángulo o un cuadro. Tiene una forma muy específica, porque todos esos elementos tienen unas propiedades similares. No todos, pero algunos. Esos también. Entonces, cada columna vamos a tener propiedades parecidas. También tenemos las filas, pero no vamos a llamarlas filas porque necesitamos otro vocabulario en la ciencia. Entonces, esos son los periodos. ¿Okay? De las familias, hay 4 que son más importantes para este curso. Entonces, ustedes deben tener la habilidad de utilizar una tabla periódica que siempre va a tener en su formulario para identificar los alcalinos, es decir, grupo 1. ¿Okay? También los alcalinoterrios, grupo 2. Recordamos que esos son elementos que debe memorizar el nombre y el símbolo. También debe identificar miembros del grupo o familia de halógenos, en grupo 17. Y la familia de los gases nobles, en grupo 18. ¿Okay? La tabla periódica que ustedes van a tener en el formulario es la misma tabla periódica que han imprimido, que se encuentra en mediación virtual. Aquello no tiene esos colores. Entonces, ustedes también deben tener la habilidad de reconocer cuáles son los metales, meteloides y no metales basado en la posición del elemento en la tabla periódica. Vamos a notar que la mayoría de los elementos son metales. ¿Okay? Hay pocos elementos que son no metales y hay algunos elementos que son meteloides. Entonces, si recordamos las propiedades de metales, son brillantes, maleables, ¿okay? Conducen electricidad y calor, todos esos metales. Los no metales básicamente son el opuesto. En general no son brillantes, no conducen electricidad, no conducen calor, ¿okay? Son aislantes. Los meteloides aquí, en este diagonal, tienen algunas propiedades de los metales y algunas propiedades de los no metales. ¿Okay? Por eso se llaman meteloides, son como casi metales. Si tiene una o el otro, ese depende en el meteloide. Entonces, cada uno tiene una combinación diferente. Por ahora, solo tiene que identificar cuáles son metales, cuáles son no metales y cuáles son meteloides, porque después vamos a hablar más de las características de cada grupo. Vamos a notar que el hidrógeno es un bicho raro
Se encuentra aquí en el lado de la tabla periódica de los metales, pero es un no metal. El hidrógeno es muy interesante. En muchos casos es un bicho raro. No sigue los patrones normales.